Gracias por conectarse a este espacio. Para nosotros es muy importante poder obsequiarles espacios de esparcimiento, de experiencias increíbles que sirvan para enfocarse en su bienestar, en un espacio de regalo para cada uno de ustedes. Esperamos que lo disfruten mucho. Hola, buen día. Queremos darle la bienvenida a este espacio de bienestar que Bancolombia quiere llevar hasta sus hogares con el propósito de unir cuerpo, mente y entorno. Mi nombre es Alexander Calle. Soy juez nacional de barismo y juez nacional de filtrados, certificador de la Asociación de Cafés Especiales y soy líder de conocimiento en la ciudad de Medellín para la empresa Amor Perfecto. Y hoy vamos a estar hablando con todos ustedes algo de la historia y de algunos métodos de preparación. Espero que todos estén muy conectados y que podamos estar interactuando vía chat todas las preguntas que tengan. ¿Listo? Inicialmente vamos a hablar un poco acerca de la historia del café. Muchos creen que el café es de Colombia y realmente el café no es de Colombia. El café tiene su origen en África, en una provincia que se llama Cafa, y tiene sus inicios en Etiopía, y a raíz de esto tenemos un montón de leyendas y un montón de historias acerca del café. Vamos a hablar un poquitico por encimita de ellas para que ustedes tengan la oportunidad de preguntar más y de investigar más acerca de este maravilloso grano que es el café. Entonces, tenemos unas historias muy conocidas. La más famosa es la del pastorcito Caldi, que era un pastorcito que tenía un rebaño que llevaba a pastar sus ovejas, y en algún momento vio que esas ovejitas se ponían un poquitico alegres o ariscas, ¿sí? Él tuvo la necesidad de probar también esas mismas bayas, unas bayas rojas, y también sintió esa exaltación en su cuerpo. Entonces, lo que hizo fue recoger esas bayas, llevárselas a los sacerdotes, que eran los científicos de la época, y ellos trataron de hacer una infusión con estos granos verdes, dando como resultado una bebida amarga, maluca, difícil de digerir, y lo que hicieron fue tirarlo a las llamas. Esto es lo que cuenta la leyenda o lo que cuentan las historias. Una vez pasado un tiempo, ese café que estaba en las llamas empezó a soltar una fragancia particular, y ellos tuvieron la necesidad a partir de ahí de hacer otra infusión ya con esos granos tostados, dando como resultado una infusión de café que empezaron a servir entre ellos, y empezaron como a difuminar pues por todas partes para que la gente pudiera tener esa capacidad de probar este grano de café. Esa es una de ellas, ¿cierto? Pero también tenemos otra historia de lo mucho que hemos podido investigar acerca de otro sacerdote que tiene la misma historia, pero en esta vez no son cabras, sino que son aves. Entonces podemos, a partir de ello, mirar que tenemos muchas historias que a lo largo del tiempo se han ido cambiando, y podemos tener algunas discrepancias con ellas. Tenemos también la más conocida, o la que todavía existe, la de la tribu de los Oromos, donde nosotros podemos investigar que aún todavía existen esas tribus, y eran nómadas que hacían infusiones y que hacían también barras energéticas, porque como eran nómadas se mantenían pues caminando de un lugar a otro, y hacían unas barras energéticas con este grano o con las bayas y con grasa animal. Eso les daba la energía necesaria para ellos poder hacer sus largas caminatas, y cuando hacían esas caminatas iban difuminando esos granitos, y digamos lo que ahí fue donde empezó el café a surgir en todas estas partes. También hay otra, que es que los esclavos que salían hacia Arabia hacían estas mismas barras y empezaron a llevar esos frutos a Arabia. El café no lo dejaban salir de Arabia, ¿sí? Porque ellos vieron que era un gran negocio y no lo dejaban salir si no era hervido, ¿sí? O cocido, o sea, tostado. Entonces, siempre se vendía así, no había la posibilidad de que otras personas del mundo pudieran tener la oportunidad de tostar esos cafés.
Entonces siempre salía así, siempre salía cocido o tostado. Y en aquella época había mercaderes que lo que hacían era, digámoslo así, llevarse el granito, ¿sí? El más conocido es Baba Budán, que logró sacar 7 granos, 7 semillas. Hay muchos libros que nos hablan de Baba Budán, que se llevaba esos 7 semillas, se las llevó y las empezó a difuminar por otras partes del mundo. Tenemos también otras historias que involucran la religión, como en el Papa Clemente VIII, que digámoslo que en esa época no se llevaban muy bien con los árabes. Entonces los mismos católicos le dijeron al Papa que porque no declaraba la bebida maldita. Resulta que el Papa la probó, le gustó tanto y lo que dijo fue que le quería hacer como un pase a esa bebida, y lo que hizo fue santificarla para poderla traer hacia los católicos, y así de una vez los católicos podían pues hablar más del café. Tenemos también otra historia de Mahoma que fue dada por el Dios hacia los hombres para que pudieran degustar de este café, y así tenemos un sinfín de leyendas acerca del café. Tenemos el más conocido, el que tenemos como base, que fue el que trajo el café acá a las Américas, fue un capitán de un navío, Mathieu de Clio, Gabriel Mathieu de Clio, que fue encargado de traer esas semillas hasta acá. Resulta que el café no da en todas partes del mundo. El café da entre los trópicos de Cáncer y el trópico de Capricornio, ¿sí? Que son los dos trópicos que están más cerca al Ecuador, y se conoce como el cinturón del café. O sea que países grandes consumidores de café, como son los finlandeses, los noruegos, los italianos, no pueden sembrar café, ¿sí? La tierra no les da café, los holandeses incluso. Y ahí es donde se remonta la historia, que muchos de estos cafés fueron llevados a Holanda, como a jardines botánicos, a ver si pelechaba, por decirlo así, si crecía el café, y resulta que el café en esas latitudes no daba. Se tuvieron muchos intentos de tratar de cultivar el café allá, todos malos o todos no dieron fruto, y lo que hicieron fue entonces empezar a pensar que si ellos tenían colonias en esta parte de América o colonias en ciertas islas, llevar esos cafetos o esos granos para poder tratar de producirlos. Y así fue como empezó la historia a llegar a través de Mathieu de Clio, que fue el encargado de traerlos. Hay una bitácora de sus navíos donde habla de cómo fueron asaltados por piratas, cómo fueron encallados en algunas partes del mar, y cómo tuvo él que racionalizar su agua personal dándole agua a la planta de café para poder que ésta no se muriera en el camino. Como les digo, son muchas historias, son muchos relatos, y esa es como la más conocida de cómo pudo haber llegado a las Américas por el lado de Martinica. Y acá Colombia, lo que tenemos estudiado, porque en Amor Perfecto pues nos gusta mucho estudiar el café, que entró por las partes de Santander, ¿sí? Atravesando Venezuela, pero en este momento estamos investigando algo porque hay unas historias o hay unos relatos que nos dice que entró por la parte del norte de Colombia, hacia la Sierra Nevada. Entonces estamos en ese proyecto. Como les decía, entró por los lados de los Santanderes, se difuminó por esa parte, y hay una historia muy bonita de un padre que lo que hacía era como penitencia a sus feligreses que estaban un poquitico pecadores, los ponía a sembrar café, y yo no sé si éramos muy pecadores en esa época o qué, pero el café se empezó a difuminar de una gran manera. A partir de ahí empezó a llegar a lo que era el Viejo Caldas, a Antioquia, y se empezó como a regar por todas estas partes. Es muy importante también que ustedes sepan que cuando hablamos de café en Colombia, o Colombia a nivel mundial, es considerado como un país que tuviera en su interior 20 países productores de café. O sea que tenemos una diversidad de café enorme acá. Otro ejemplo de ello es entre Chiapas o entre México y Panamá solamente hay 8 grados, mientras que Colombia, entre la Sierra Nevada y Nariño, tenemos 10 grados. Entonces tenemos un gran suelo, topografía distinta, climas distintos, donde el café se puede desarrollar de una manera diferente. Por eso es que hablamos de orígenes, ¿sí? A nivel mundial hablamos de un origen Colombia, que el origen Colombia, digámoslo, tiene un perfil particular, así como las personas,
sí, digámoslo así, el colombiano 1,70 promedio, pelinegro, o el italiano alto, blanco. Entonces, el café a nivel mundial tiene un perfil, y el perfil del café de Colombia es dulce como una panela, cítrico como un limoncillo y achocolatado como un chocolate semiamargo. Ese es el perfil normal del café de Colombia. Y a su vez podemos tener, gracias a toda esta topografía o a esta diversidad de suelos, podemos tener otras notas distintas. Cuando tenemos esas notas distintas en el café, es lo que empezamos a considerar como un café especial, ¿sí? Aparte de esas notas que yo les acabo de decir, podemos tener otras notas, como notas a frutos rojos, notas a frutos amarillos, notas a frutos secos, y eso es lo que lo hace especial, ¿sí? Para que ustedes tengan como un poquitico más presente eso. No olviden que tenemos un chat con el cual pueden interactuar y nos pueden hacer preguntas, que eso es lo que más nos gusta, que nos pregunten, para poder, digámoslo, culturizar muchísimo más a todas las personas, porque cuando salimos de Colombia nos consideran cafeteros y muchas veces no sabemos hablar de nuestro producto insignia, que es el café. Como les decía entonces, tenemos una biodiversidad gigante. Tenemos muchos productores acá en Colombia, hay como 450.000 familias cafeteras o más. Tenemos que tener en cuenta la producción que ellos tienen. Por eso nosotros, el café de Colombia es considerado, digámoslo, un producto de muy alta calidad a nivel mundial, y lo que hacían anteriormente eran unos blends, que lo que hacía era compraban café colombiano y lo mezclaban con cafés de otras partes del mundo, para hacerlo, digámoslo, rendir un poquitico más y que tuviera la suavidad del café de Colombia. Entonces, el café de Colombia, vuelvo y les digo, es considerado como el mejor café suave lavado del mundo. Y les digo lavado porque es que hay varios procesos de beneficio donde tenemos los más conocidos: lavado, honey y natural, para que cuando ustedes compren café tengan la oportunidad de preguntarle al barista qué origen tengo, ¿sí? Qué perfil tengo y qué proceso o qué beneficio tengo o voy a obtener en esa taza de café. Es muy importante también que nosotros acá como colombianos podamos apreciar este café y que podamos darle el valor agregado que eso conlleva. No solamente es echarle agua, ¿sí? Como muchas veces creemos que hacer un café solamente es echarle agüita, y no. Si nos vamos muy técnicos, podemos decir que hay 24 variables para nosotros poder preparar un café, pero la idea tampoco es hacerlo demasiado complicado. Eso lo hacemos en un laboratorio, perdón, o cuando estamos tratando de certificar gente, donde empezamos a manipular todas esas variables. En la casa, digamos, lo que vamos a utilizar algunas variables más cortas, como serían la temperatura del agua, la calidad del café, que es la más importante, cuánto he hecho de café con relación al agua, ¿sí? Qué método de preparación voy a utilizar, y obviamente pues uno de los más importantes es la mano del barista, o sea, que yo realmente quiera hacer café, porque es como en la comida: si yo lo hago de una forma que yo no lo quiero hacer, se va a sentir en la taza como tal, como esa mala preparación. Bueno, entonces les comentaba también acerca del origen del café. Cuando tenemos un café de denominación de origen, estamos hablando de un café que es de determinada zona en general, ¿sí? O sea, el origen Antioquia quiere decir que en esa bolsa de café hay una mezcla, ¿sí?, de varios cafés de distintas partes de Antioquia. Podemos tener café de Ciudad Bolívar mezclado con de Anzá o de Andes, ¿sí? Pero todo es origen Antioquia. Así como el perfil del café de Colombia tiene unas notas que lo diferencian, cada perfil de cada parte de Colombia tiene sus notas que lo hacen distinto. Entonces, el perfil del café de Antioquia es distinto al perfil del Cauca, es distinto al perfil de Magdalena, es distinto al perfil de Nariño. El café de Nariño es un café muy apetecido, por eso muchas marcas, cuando sacan al mercado su bolsa de café, dicen edición especial, y cuando ustedes leen un poquitico más abajo dicen Nariño. Resulta que Nariño, por sus suelos volcánicos, por su topografía, ¿sí?, por su altura, ahí estamos hablando de otro tema que es el café de altura, y por su altura hace que el grano de café se desarrolle de una manera más lenta. Al desarrollarse de una manera más lenta, esto le da al café la oportunidad de querer más
de adoptar o absorber más atributos y da como resultado una taza, digámoslo, más compleja. Cuando hablamos de una taza más compleja, es aparte del perfil que tiene el café colombiano, tiene unas notas distintas, un cuerpo distinto, que si no saben qué es el cuerpo, ahorita más adelantico vamos a hablar un poquitico acerca de qué es el cuerpo y de algunos atributos que podemos encontrar en una deliciosa taza de café. Entonces, como les decía, si tienen preguntas de una vez las podemos ir contestando para hacerlo un poquitico más interactivo, ¿sí? Entonces, si tienen preguntas, no me las pueden ir haciendo. ¿Sí? Sí. Ok. Ok, nos hace una pregunta que si los diferentes cafés cuando tienen notas distintas es que si le adicionan algo. El café por lo general, cuando se hace un proceso de beneficio, ese café no se le adiciona nada. Pueden haber algunos procesos de beneficio nuevos que estén como haciendo laboratorios, a ver si de pronto pueden obtener o podemos obtener una mejor tasa, pero originalmente no. Esos atributos distintos que tiene el café los tiene desde finca, cómo se hace el proceso de beneficio, cómo se hace el secado y la variedad, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de variedad y ahí me van a ir entendiendo un poquitico más de eso. Resulta que en el mundo hay más o menos 25 especies de café, ¿sí? Las más principales son el coffee arábica y el coffee canéfora, ¿sí? El canéfora es el conocido como robusta y el arábica es el que más se siembra acá en Colombia. Los otros 23 no los vamos ni siquiera a tocar porque solamente se pueden encontrar en África. Y nos vamos a centrar en el café arábica, ¿sí? De ese café arábica podemos encontrar más de 200 variedades de ese café. Si hablamos, por ejemplo, de una manzana, la roja, la verde, la criolla, la pink lady, ¿sí? Todas esas, pero de café tenemos más de 200 variedades. Y Colombia a nivel mundial se conoció por ese café suave porque tenía unas variedades muy características, que eran el típica y el borbón, y a partir de ahí se empezaron a crear o a evolucionar ciertas variedades de café. Tenemos otra muy conocida que es el Castillo, que es una variedad de nosotros, desarrollada acá en Colombia, y se desarrolló en Cenicafé. Ahorita les explico un poquitico más de Cenicafé para acabar de responder la pregunta. Entonces, dependiendo de la variedad, nosotros tenemos unas notas distintas. Hay unas variedades que son más dulces que otras, hay unas variedades que son más ácidas que otras. Entonces, si a eso le sumamos el suelo donde estamos, una variedad que por sí sea dulce y lo sembramos a altas alturas, por decirlo así, vamos a tener un café más complejo porque se va a desarrollar muchísimo mejor y aparte de eso, su naturaleza es dulce, entonces vamos a tener un café más exótico. Entonces, no se le adiciona nada al café, son procesos de beneficio. Si ustedes han visto un granito de café, voy a coger esta latica como para mostrarles, es así rojito, ¿sí? Resulta que tiene una cáscara, tiene un bagazo y tiene la pepa, por decirlo así, la semilla, ¿sí? Si hacemos una semejanza con el mango, nosotros pelamos el mango, nos comemos la pulpa y por último botamos la pepa o la semilla. En el caso del café es distinto. En el caso del café lo que nosotros hacemos es quitar la cáscara, la pulpa que se conoce como mucílago, lo botamos y nos quedamos con la semilla y la semilla es la que vamos a tostar. Entonces muchas veces nos preguntan qué hacen con ese mucílago. Entonces ese mucílago es el encargado de darle el dulce al grano o muchas veces, como les decía, se desperdicia. Ahora están haciendo muchos estudios para hacer bebidas energizantes a partir de ese mucílago y a partir de diferentes procesos para poder generar ese tipo de bebidas distintas. Entonces, nosotros, el café en ese proceso de beneficio adquiere todas esas notas, ¿sí? Dependiendo del suelo, dependiendo de la altura, del clima, el café empieza a adquirir ciertas notas. Pero yo no quiero que se confundan y piensen que es que ustedes toman el café y sabe a fresa. No, tiene notas a fresa o tiene notas a frutos rojos, pero eso que se lo da a uno como tanto probar, tanto practicar y tenemos pues catadores profesionales que lo que hacen es eso, ¿sí? Probar el café, seguir probando, analizándolo, dándole esas notas distintas. Entonces, todo ese proceso viene desde finca, ¿sí? A partir de ahí, yo no sé, muchos hemos ido a pueblos y en la carretera vemos, por ejemplo, café regado
a borde de carretera donde lo están secando. Ese cafecito que se ve ahí como medio amarillo se conoce como café pergamino, ¿sí? Y es un café que tiene un capuchoncito que lo preserva. A partir de ahí se tiene que llevar a una trilladora para quitarle ese capuchón, queda un café verde, se conoce como café verde o como café almendra, que es el que se tuesta. Entonces hay que llevarlo a un tostador, a un maestro tostador, que es el que se encarga de tostar bien el café, ¿sí? O sea, si vamos a hacer un asado, tenemos que conseguir a alguien que sepa de asados porque si no se nos va a dañar, digámoslo así, la carne. Lo mismo pasa con el café. Tenemos que conocer a alguien que sepa muy bien qué es lo que está haciendo, que conozca la materia prima y nos pueda generar una curva de tostión ideal para poder sacar o que salgan a relucir todos esos sabores que vienen de finca. Entonces, vuelvo y les digo, no se hace ningún proceso con alguna planta o alguna fruta o alguna especia para adicionarle eso. Eso es de finca, son propios del café. Se conoce como café especial y de eso no tenemos mucho volumen. Salen volúmenes pocos, se conocen como microlotes, muchas veces se conocen como nanolotes y podemos llegar a obtener hasta 3 kilitos nomás de cierta variedad, ¿sí? Con un perfil distinto, muy diferenciado, y eso es lo que tenemos que hacerlo, es tostarlo bien para poder preservar todas esas notas características. Si tienen más preguntas, pues nos las van a ir haciendo. Yo lo que voy a ir haciendo es, vamos a preparar un café, les voy a mostrar un poquitico más acerca de los métodos de preparación que tenemos aquí, que trajimos, y vamos a utilizar ahorita uno para seguir hablando muchísimo más de café. Acá en este lado tenemos lo que se conoce como la prensa francesa, ¿sí? Digamos lo que en la mayoría de las casas podemos llegar a tener una de estas, se conoce como un método de inmersión, donde el café queda inmerso en el agua por un cierto tiempo para poder extraer todo lo que nosotros podamos querer o queramos expresar en nuestra taza de café. Tenemos el que sigue, que es un método que se llama el AeroPress. Este método tiene campeonato nacional y tiene campeonato mundial. Este método, donde podemos encontrar más que todo diferentes recetas. Podemos manejar el mismo café, pero dependiendo de la receta podemos tener diferente perfil. Esto de la receta es más o menos como una repostería. Si no seguimos al pie de la letra nuestra receta, en repostería pues nos va a quedar la torta como no es o el postre como no es. En el mundo del café vamos a empezar o a basarnos acerca de una receta en particular donde podamos mejorar la bebida que estamos haciendo. Por acá tenemos uno que se llama Bloom and Flow, que es una cafetera por gravedad, donde el agua toca el café y sigue su camino. Acá tenemos otro que se conoce como un método de infusión, donde el café también queda inmerso en el agua, pero tiene un filtro que lo que hace es filtrar el café ya cuando lo tenemos prácticamente listo. Hoy vamos a utilizar un método que se llama el One Cup, que es este método. Es un método muy sencillo de utilizar, ¿sí? E incluso nos sirve pues para llevárnoslo a cualquier parte. Utiliza unos filtros de papel, son los primeros filtros de papel compostables que hay en el mundo, o sea que no tenemos problema en botarlo en los orgánicos. Y lo que vamos a hacer acá, vamos a hacer una receta facilita. Lo primero que tenemos que hacer es poner el filtro en nuestro One Cup, ¿sí? Si lo tienen, pues lo pueden ir haciendo. Simplemente abrimos un poquitico el filtro, ponemos nuestro One Cup y soltamos y se asegura de una vez la bolsita y no se cae. Lo que vamos a hacer entonces es utilizar 10 gramos de café. Aquí yo tengo mi gramera, tengo mi balanza o gramera, como le quieran decir, y lo que voy a hacer yo es abrir mi café, ¿sí? Acá tenemos un café de origen Nariño, un café que ya tenemos molido, y vamos a utilizar aproximadamente 10 gramos de café, ¿sí? Si no tenemos gramera, pues lo que vamos a utilizar es una cuchara sopera de las que tengamos en la casa, una cuchara rebosadita, nos da aproximadamente 10 gramos de café. Entonces vamos a poner
nuestra cuchara rebozada y listo. Y aquí vamos a hablar de una pregunta que nos acaban de hacer acerca de la temperatura. Aquí tenemos 10 gramos de café, lo vamos a dejar ahí y es muy importante hablar de la temperatura de extracción del café. Resulta que la temperatura es una variable de extracción. ¿Qué quiere decir eso? Si yo utilizo agua muy caliente, voy a extraer muchísimo más de mi café. Si yo utilizo agua fría o templada o tirando a fría, voy a extraer más poco. O sea, lo que voy a necesitar es más tiempo de contacto de esa agua fría con el café para poder extraer. Y aquí es donde viene otro método de preparación que algunos de ustedes ya deben de conocer, que se llama cold brew, y ese cold brew es un método que utiliza infusiones de café por largos periodos de tiempo, a temperaturas frías o a temperaturas ambiente. Podemos estar hablando de temperaturas ambiente y un tiempo de exposición o de extracción alrededor entre 12, 24 hasta 48 horas de extracción. En este momento lo que vamos a hacer es un café caliente. Aquí tengo mi tetera y lo ideal acá en Medellín, por ejemplo, el agua hierve a 93 grados y la idea no es echarle el agua hirviendo al café, porque el agua cuando está hirviendo sus componentes químicos, digamos lo que bailan de una manera distinta y a la hora de hacer café estamos haciendo una preparación no ideal. Entonces lo mejor es hacerlo con el agua un poquitico más fría. Digamos lo que si tienen una tetera de estas, por ejemplo, yo en esta tetera le puedo mover la temperatura. Si les acabo de decir que acá hierve a 93 grados, pues yo la voy a poner a 89 grados. Si ustedes en sus casas no tienen esta tetera, pues igual lo pueden hacer. Cuando la pongan a hervir en el fogón, la apagan justo cuando están las burbujitas pequeñitas, no las burbujas grandes porque ya nos está diciendo que está hirviendo, pero lo apagan justo cuando empiezan a salir esas burbujas pequeñitas y ahí digamos lo que están aproximadamente 90, 91 grados y no está el agua hirviendo en ese momento. Si se les pasa y empieza a hervir, lo que ustedes pueden hacer es dejar reposar el agua 2 minuticos para que la temperatura baje un poco. Entonces, el agua ideal no es hirviendo, ¿sí? Es caliente más no hirviendo. Aquí va a ir calentándose, tenía esta agua fría, iban 30 grados, pero mientras va subiendo, pues podemos ir hablando de otras de las variables de extracción. Claro que sí. Aquí me están preguntando cómo hacer el filtro. Voy a quitar este, voy a poner otro para que lo puedan volver a hacer o lo puedan volver a ver. Simplemente es, cojo mi filtro de papel, lo abro un poco, ¿sí? Cierro mi One Cup, lo cierro acá, ahí me ven, lo cierro acá y lo pongo así diagonal y cuando yo lo suelto me queda asegurado por unos chuzitos que tiene en esta parte de acá el One Cup. ¿Sí? Me queda asegurado y ya no se me cae. Listo. Lo ponemos encima de la tacita, muy fácil. Si tienen otra pregunta, pues volvemos a hacer, si de pronto no les quedó claro cómo lo ponemos. Bueno, siempre va a ser preferible, nos acaban de preguntar de que comprar café en grano o molido. Pues siempre es preferible comprarlo en grano, porque el grano preserva muchísimo más las notas o los aromas que queremos tener en nuestro café. O sea que cuando lo vamos a hacer nos toca molerlo, hay unos molinitos manuales, como los pimenteros más o menos, que se conocen como muelas cónicas, y lo que hacemos es moler el café, ¿sí? En ese momento. Y ustedes se van a dar cuenta que cuando compran el café molido o cuando lo compran en grano, justo cuando lo van a hacer, pues obviamente les toca molerlo, el aroma o la fragancia va a ser muchísimo más distinta. Acá hay algo que tenemos que diferenciar y es fragancia y aroma. Fragancia es el olor del café en seco o del café recién molido, y aroma ya es cuando el café está humectado o ya tiene agua, ¿sí? ¿Qué huele distinto? Huele distinto. Y espero que no me crean y lo hagan en sus casas y se van a dar cuenta que va a cambiar el olor. ¿Listo? Entonces en seco se conoce como fragancia y ya cuando está humedecido se conoce como aroma. ¿Listo? Bueno, aquí vamos a volver a hacer la preparación. Voy a volver a abrir mi latica de café y voy a sacar aproximadamente 10 gramos de café. Cuando ustedes compran las bolsas de café, van a ver que siempre va a decir en la parte de atrás
la relación que tenemos que utilizar, o la receta en este caso, que son de 6 a 10 gramos de café por cada 100 mililitros de agua, ¿sí? Aquí nosotros lo que vamos a hacer, ¿tenemos otra pregunta? ¿Sí? Ok, listo. Entonces vamos a utilizar 10 gramos de café, ahí tenemos ya los 10 gramos de café, y vamos a utilizar aproximadamente 200 mililitros de agua. Aquí la relación que ustedes pueden hacer es empezar a jugar en sus casas cuál relación les gusta más, o sea, cuál perfil les gusta más, porque si yo le echo más agua, digamos lo que me va a quedar más aguado, digámoslo así, más aguado, pero en lo que realmente me va a quedar es un café más ligero, ¿sí? Y aquí es cuando les quiero hablar un poquitico de cuerpo. Algunos, digamos lo que no entienden a perfección qué es el cuerpo y digamos lo que lo vamos a hacer de la forma más fácil posible. El cuerpo es la sensación táctil o la sensación de peso que me genera cierto líquido en la boca. Fácil, el agua no tiene cuerpo, el yogur o el kumis tiene mucho cuerpo. ¿Listo? Ahí ya empiezan a jugar con esa relación en sus casas. Entonces, cuando yo hago el café con mucha cantidad de agua, lo que tengo es un cuerpo ligero, ¿sí? Un cuerpo bajito, o sea, más aguado, entre comillas. Y si lo hago con menos cantidad de agua, ¿sí? Me va a quedar el cuerpo más alto o medio, dependiendo del café que estemos utilizando. Aquí vamos a empezar a hablar de todas esas variables. Entonces, si tenemos un café que está tostado muy alto, ustedes lo pueden ver cuando lo compran en grano, cuando lo compran molido, que el café es negro, así prácticamente como mi delantal, y ese café quiere decir que está muy tostado o tiene tostiones altas para resaltar otro tipo de cosas en el café. En ese caso sería resaltar el cuerpo. Cuando el café está muy tostado, lo que tenemos es mayor presencia de amargos, tenemos mayor cuerpo en la bebida, y al contrario, cuando tenemos cafés de tostiones medias o tostiones medias bajas, vamos a tener un café mucho más aromático, vamos a tener un café más ácido y vamos a tener un café con un cuerpo, digámoslo, más bajito. Entonces es una variable que ustedes tienen que utilizar en sus casas para poder empezar a diferenciar cuál es el café que a mí me gusta. Muchas veces a mí me preguntan, ¿cuál es el mejor café del mundo? Depende, ¿sí? Y en el mundo del café, esa palabra se va a empezar a escuchar muchísimo más y es depende. Depende de qué origen es, depende de qué tostión es, depende de qué tan fino está molido el café. Eso es otra variable de extracción. Si yo tengo el café muy finito, voy a extraer más. Si yo tengo el café muy grueso, voy a extraer menos. Por eso, en este método que es la prensa francesa, utilizamos un café con una molienda gruesa porque queda aproximadamente 4 minutos ahí metido, ¿sí? En este método como tal, ¿sí? Que es el Bloom and Flow, utilizamos una molienda más fina porque el agua simplemente toca el café y sigue su camino, y es un método que se demora alrededor de 2 minutos y medio, 3 minutos. Entonces, dependiendo del tiempo que esté en contacto el agua con el café, también nos va a diferenciar nuestro sabor del café. Entonces, hemos hablado hoy de temperatura, de calidad del café y de granulometría, que es la molienda del café. Aquí lo... ¿Sí? Ok, la moca italiana, ¿sí? Digamos lo que tiene un sistema que es parecido a la cafetera de vacío. Lo que hace es, cuando ustedes lo tienen en la casa, tienen un recipiente en la parte de abajo donde se mete el agua, tenemos un filtro con un tubito, como con un pitillo, donde va el café, y arriba donde ya se deposita la bebida como tal. Entonces, cuando empezamos a calentar esta agua acá, digamos lo que no está hirviendo del todo, porque cuando se empieza a calentar empieza a generar vapor, y ese vapor, como el pitillo está metido en el agua, entonces el vapor que se genera aquí empieza a expandirse y hace que el agua suba por ese pitillo. Al subir por ese pitillo, entra en contacto con el café, hacemos la extracción y sigue su camino a la parte de arriba. Entonces, en muchas ocasiones, ese café no alcanza a hervir, ¿sí? Está muy caliente, sí, pero no alcanza a hervir. Y eso es algo inherente del método como tal. Así como en algunas partes hierve el café, pues por las alturas, como les decía, acá en Medellín hierve a 93 grados, en Bogotá más o menos a 91, en la costa ya sí hierve casi a 100. Entonces, dependiendo del área donde estemos,
ese café que sale de ahí, inherente también al método, es una nota metálica, ¿sí? Es una nota que se siente en boca como amarguita, pero es por el método como tal. Cuando nosotros calentamos un metal, vamos a sentir como esa sensación metálica en la boca. Entonces, no es mala la moka italiana, ¿sí? Depende del gusto de cada persona. Nos va a dar un café con mucho cuerpo, ¿sí? Acidito porque tiene esa nota metálica y muy caliente, pero no siempre quiere decir que está hirviendo el agua, ¿sí? Para que lo pongan en práctica allá en la casa. Listo, entonces nos preguntan que si el café grano molido se debe mantener refrigerado. El café se debe mantener en un ambiente fresco, ¿sí? Libre de la luz directa, libre de mucho calor y obviamente no almacenarlo al lado de los jabones porque el café enmascara o atrapa todos esos aromas o olores que hay por ahí nadando. Entonces, si yo tengo, vamos a hacer el ejercicio, si yo tengo el café molido y lo meto a la nevera, ¿sí? El frío me va a generar humedad en el café. Entonces yo cuando lo voy a preparar no va a estar bueno. ¿Listo? Si yo lo meto en grano a la nevera, digamos lo que se va a preservar un poquitico más, no es lo ideal, pero hay gente que lo preserva ahí, pues ya cuando uno empieza a hacer como ensayos, que uno lo mete en el congelador a ver si al año sabe igual, pero pues yo creo que no es el caso de ustedes, digamos lo que la mejor forma de preservarlo es en la misma bolsa, ¿sí? En un recipiente hermético, que no le entre mucho oxígeno, y acá aprovecho para hablar de algo, que por lo general todas las bolsas tienen este huequito, no sé si lo alcanzan a ver acá, ¿sí? Aquí de pronto en esta cámara nos enfoca un poquito mejor, este huequito, ¿sí? Se conoce como válvula de desgasificación. Lo que estamos haciendo ahí es que el gas que se genera en el café cuando se tuesta, ¿sí? Tenga la oportunidad de salir del empaque y no entre oxígeno. Por eso cuando nosotros guardamos el café, lo ideal es guardarlo en un recipiente hermético, en la misma bolsa, sin presencia de oxígeno, sin presencia de luz directa o altas temperaturas, para evitar que el café, digámoslo, se nos dañe. Espero haber contestado la pregunta. Lo ideal es en la alacena, en un recipiente hermético, en grano. Si lo tienen molido, igual. Molido menos en la nevera porque se puede humedecer. Bueno, acá ya el agua llegó a la temperatura que estábamos buscando, 89-90 grados, o sea, aquí no está hirviendo el agua. Y lo que vamos a hacer es, nivelamos un poquitico la cama de café, moviendo un poquitico el one cup, que así se llama este método, para nivelar la cama de café, y vamos a echar aproximadamente 200-250 mililitros de agua, y nos vamos a demorar aproximadamente 3 minuticos. Entonces, en una forma controlada, para no irlo a regar, vamos vertiendo el agua para que todas las partículas queden en contacto con ella, y este método es un método por infusión, o sea, el café está inmerso en el agua, pero a su vez está filtrando. Ahí tenemos aproximadamente 120, hay que dejar que baje un poquitico, porque el café, cuando le echamos agua, él se expande, ¿sí? Chupa el agua y se expande, entonces esa expansión hace que se suba la crema o se suba la espumita, y tenemos que irlo controlando de una manera adecuada. Aquí tenemos 150, vamos a llegar aproximadamente a 200 mililitros de agua, ¿sí? Para dejarlo ahí, y lo dejamos, como les dije ahorita, aproximadamente 3 minutos. Este método, digamos lo que es muy versátil, pues se lo pueden llevar para cualquier parte, es de plástico, no vamos a tener el riesgo de quebrarlo por empacarlo mal. Como les dije, los filtros son biodegradables o compostables y se pueden botar en el de orgánicos sin ningún problema. Aquí me faltan 10 gramitos. Y aquí vamos a terminar ya nuestra preparación. Ahí vamos más o menos en 1 minuto y medio. La gramera que tengo yo acá, ¿sí? ¿Tenemos otra pregunta? Bueno, la moka italiana, nos están preguntando que qué tan molido debe ser. La moka italiana, justamente por el sistema que tiene, estamos siempre buscando una molienda media fina. Sí, pero yo le digo media fina y usted me va a decir, pero es que, pues, ¿cuál es media fina? Entonces, digamos lo que más o menos
asemejándolo a las cosas que tenemos en la casa, más o menos como el azúcar blanco, ¿sí? Como el azúcar blanco es lo que vamos a utilizar en esa moca, así más o menos de esa misma granulometría, así de molido, ¿sí? Si yo lo muelo mucho más, como si fuera para un espresso, pues se va a compactar tanto que el agua no va a alcanzar a pasar. Y si yo lo muelo muy grueso, va a ser justamente lo contrario. El agua pasa muy fácil, dándome como resultado una taza muy clarita, ¿sí? De poco sabor. Entonces, lo ideal es más o menos como el azúcar blanca. Espero pues que... Ok, para máquina de espresso, que nos están preguntando que cómo debe ser la molienda, esta sí debe ser molido muy fino, ¿sí? La máquina de espresso, como su nombre lo dice, pues es para sacar un café expreso, o sea, para sacar un café más rápido. Lo que estamos haciendo aquí en una máquina de espresso, digamos lo que ya es otro mundo, ¿sí? Se conoce como barismo, en esto se conoce como filtrados, pero en la máquina de espresso, voy a ir sacando esto, ya llevo más o menos 3 minuticos, como para que se acabe de filtrar y les voy a ir hablando de la máquina de espresso. Entonces, la máquina de espresso utilizamos un café muy fino porque necesitamos sacar un café en más o menos 30 segundos, teniendo una temperatura muy alta y vamos a involucrar en ese método, vamos a involucrar presiones. O sea, cuando ustedes ven que el barista inserta el portafiltro en la máquina, vamos a tener aproximadamente 250 kilos de presión en ese portafiltro. Eso no lo podemos tener en la casa, entonces necesitamos una molienda muy fina para que en ese tiempo, con la temperatura que tenemos en ese momento y la presión, podamos extraer lo más que se pueda de ese café que tenemos en ese momento. Aquí ya está listo, lo que hacemos es retirarlo y aquí está lista nuestra taza de café. Espero hayamos dado buena respuesta a lo del expreso, para que, o si les quedó de todas maneras la duda, pues nos pueden volver a preguntar. Y entonces el expreso es una bebida muy, muy distinta, ¿sí? El expreso, digamos, lo que se toma solamente en dos sorbos. Vamos a tener una bebida con mucho cuerpo, que ya les dije que es el cuerpo, o sea, la van a sentir muy pesado en la boca, muy denso, pero un expreso bien preparado nunca nos va a poner a hacer gesticulaciones físicas en el cuerpo. Si un expreso nos pone a hacer ese tipo de cosas, a movernos mucho o a hacer como arcadas o cosas así, digamos lo que el expreso puede estar mal preparado, ¿sí? El expreso hay que calibrarlo diario y el expreso se mueve mucho, digamos lo que el café cambia mucho con ciertas variables externas que no podemos controlar. Por ejemplo, si hay mucha humedad en el ambiente, si hay mucho calor, si en la tienda en la que estoy el molino se mantiene funcionando, entonces se calienta y al calentarse muele de una manera distinta. Entonces el expreso hay que calibrarlo, los baristas siempre están en constante conocimiento para poder apreciar o para poder extraer o para poder calibrar ese café que sepa siempre de la mejor manera. Una de las características del expreso es que tiene que tener una crema, más o menos de 1 milímetro a 3 milímetros la crema del expreso. Pero tenemos que también saber que hay expresos modernos y expresos, digámoslo, de los viejos, por decirlo así. El expreso antiguo se conoce como una bebida de 1 onza o de 30 mililitros de bebida como tal, ¿sí? ¿A qué sabe? Bueno, malo, regular, dependiendo también del gusto de las personas, pero el expreso moderno, en este momento lo que estamos haciendo, no involucrando tanto el tiempo o el volumen de la bebida como tal, sino el sabor. Entonces nos puede dar más de 1 onza, menos de 1 onza, pero hay un sabor característico, que es ácido, que tiene amargo, que tiene mucho cuerpo y que puede llegar a tener otras notas distintas, complejas, que podemos encontrar en nuestra taza de café. Entonces, si de pronto tenemos la posibilidad de viajar a Italia, van a encontrar todavía muchos expresos a lo antiguo, que esos cafés van a ser muy densos porque utilizan tostiones muy altas, que ya les hablé de las tostiones altas, y esas tostiones altas nos va a dar mucho cuerpo. Incluso los italianos muchas veces hacen el ejercicio de echarle azúcar encima y esperar que la crema la deje caer. Eso es como la medida que ellos sacan de ver si el expreso está bien preparado, que la espuma o la crema que sale del expreso
sea capaz de sostener una bolsita de café, de azúcar, perdón. ¿Sí? Realmente el café no necesita azúcar. Entonces, esa es, digámoslo, la cultura de ellos, lo que ellos hacen. El espresso moderno saca una capa de crema, pero digamos lo que no estamos buscando eso. Lo que nosotros estamos buscando es mucho más sabor, ¿sí? Más complejidad en nuestra taza de café. Listo, espero que les haya contestado la pregunta. Acá tenemos nuestra taza de café lista. Si tienen más preguntas nos la pueden ir haciendo y vamos a hablar un poquitico más acerca del café acá en Colombia y digamos lo que estos métodos de filtrado es lo que conocemos como tinto. ¿Sí? Muchas veces la persona dice vamos a tomarnos un tinto pero realmente no saben o no conocen, no conocen de dónde viene esa palabra. Resulta que tenemos dos propuestas para ese nombre. Cuando hubo la bonanza cafetera, las personas, porque muchas de las máquinas que llegaban desde Europa se asentaban en estos pueblos cafeteros, digámoslo en Armenia o en el viejo Caldas, por allá, y se hacía café, pero lo hacíamos, digámoslo, de mala manera. Entonces, cuando llegaba la gente a pedir el café, no sabían cómo pedirlo y lo pedían como, regáleme un agua de esas entintadas, ¿sí? Y de ahí viene la palabra tinto. Otra de ellas, la que tenemos, es que hace muchos años lo que utilizábamos era que salía una bebida muy parecida a la tinta con la que se hacían los escritos o los libros, y también podemos decir que por ahí viene la palabra tinto. Vamos a encontrar un montón de leyendas o relatos acerca de esa palabra y digamos lo que cuando utilizamos estos métodos de filtrado es eso. Un americano viene a ser distinto a un tinto, ¿sí? En muchas cafeterías o en muchas tiendas de especialidad o tiendas de experiencia, porque la idea es que cuando uno vaya a una tienda de café sea una experiencia donde yo pueda empezar a sentir esas notas distintas o que el barista me hable de dónde viene ese café, cuál es su caficultor, ¿sí? Qué origen es, qué perfil tiene la taza. Entonces se conoce como una tienda de experiencia. Entonces muchas tiendas de estas no manejan filtrados, sino que simplemente manejan la máquina y lo que nos sacan es un americano. Un americano que nosotros, o sea, en Amor Perfecto no lo llamamos americano, sino que lo llamamos colombiano, pues es café 100% colombiano, origen colombiano, arábiga y preparado por colombianos, entonces debería llamarse colombiano. La receta como tal se llama americano, pero es un espresso, digámoslo, rebajado con agua. ¿Sí? Tenemos una parte de espresso y más o menos 3 o 4 partes de agua. El americano viene a ser más fuerte que un tinto, o sea, sensorialmente, cuando lo prueban, lo van a sentir un poquitico más fuerte en boca que un filtradito de estos o que un tinto como tal. Otra de lo que muchas veces nos preguntan es si el espresso tiene más cafeína que uno de estos, ¿sí? Dicen, no, es que el espresso tiene más cafeína, me lo voy a tomar como para despertarme más fácil. No, resulta que tiene más cafeína, puede llegar a tener más cafeína un café de estos, porque cuando hacemos el método de filtrado la cafeína tiene muchísimo más espacio para salir o para expandirse. En el caso de un espresso, el agua ya está tan saturada de café o de cafeína que no se puede extraer más, ¿sí? Por estudio sabemos que la cafeína empieza a hacer efecto más o menos a los 45 minutos. O sea que si yo me tomo un espresso y a los 2 minutos digo, listo, ya, digamos lo que estoy por el lado que no es. Más o menos a los 45 minutos empieza a hacer efecto, pero si tomamos pues muchísimos más líquidos, digamos lo que el espresso lo vamos a evacuar muy rápido. A diferencia de esto, que nos demoramos muchísimo más tiempo en tomárnoslo, 10 minutos, no sé, qué sé yo, un poquito más, un poquito menos, pero va a tener más cafeína porque se va a empezar a mover por todo el cuerpo de una manera más lenta y al cabo de las 2 horas, digamos lo que vamos a tener nuestro pico de cafeína. Cuando nosotros tenemos ese pico de cafeína, pues tenemos que estar muy conscientes de lo que pasa en nuestro cuerpo. Algunas personas podemos ser más susceptibles a esa cantidad de cafeína que otras. Yo conozco personas que a las 11 del día ya llevan 10 cafés, ¿sí? Y no les pasa absolutamente nada, y hay otros que con solamente una taza de café ya se sienten un poquitico mareados.
Es un estimulante del sistema nervioso central la cafeína, por eso es que se sienten un poquitico exaltados. ¿Sí? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Sí? Bueno, el sifón es un método, si alguno lo conoce, se conoce como sifón o cafetera de vacío. Es un método muy bonito de ver, digamos lo que se demora un poquitico más de tiempo, alrededor de 8 minutos si tenemos el agua fría, y lo que hace es muy parecido a la moka. O sea, tenemos también en la parte de abajo agua, tenemos un recipiente en la parte de arriba con un pitillo que va sumergido en el agua, y cuando se calienta empieza a expandirse el vapor y hace que el agua siga su camino. Entonces, todo esto que estamos hablando, y van a empezar ya ahora a escuchar mucho lo que voy a decir, que es depende de la molienda que tengamos, depende de la variedad que tengamos. Entonces, una de las características, porque cada uno de los métodos como tal tiene sus características que por eso se inventaron, ¿cierto? Para poder que genere otra sensación en el cuerpo. Por ejemplo, esta Blue Man Flow, que es muy parecida a una que conocemos como la Chemex, nos da un café más dulce, más aromático. En el caso del sifón, digamos lo que es una bebida más delicada, ¿sí? No va a tener tanto cuerpo, va a ser una bebida muy caliente, pero va a hacer que los atributos sensoriales, digámoslo, se sientan mucho más. Tiene una boca muy amplia arriba, lo que hace que todos esos aromas se esparzan por el sitio donde estemos, y es lo mismo que veníamos hablando ahorita. Si utilizamos una molienda muy fina, el filtro se nos va a tapar, y si utilizamos una molienda muy gruesa, no vamos a alcanzar a sacar lo que estamos ahí. Yo les recomiendo para el sifón japonés o para la cafetera de vacío, una molienda un poquitico más gruesa que la misma que la misma azúcar tradicional, un poquitico más gruesa, digámoslo, como la azúcar morena, más o menos. No la que viene en cubitos tan grandes, sino la que viene un poquitico más perfiladita, que es un poquito más gruesa que el azúcar normal de casa. Lo hacen con esa dependiendo de la receta que estén haciendo. Por ejemplo, ahí les dije ahorita, entre 6 y 10 gramos de café por 100 mililitros de agua. Y ustedes van a empezar a jugar ahí. Si tienen el de 3 tazas, pues digamos lo que les gusta un café no muy fuerte, pero tampoco muy clarito, van a utilizar 8 gramos por taza, y si van a hacer 3, serían 24 gramos de café. Si no tienen la gramera, pues serían 2 cucharadas y media de café. ¿Y cuánta agua? Pues si para 3 vamos a usar 100, para uno vamos a usar 100 mililitros, serían 300 mililitros de agua. Pueden empezar a jugar echándole un poquitico más de agua, 350, 400, y eso va a hacer que el perfil empiece a variar. No les puedo dar una receta exacta porque no sé con qué café lo van a hacer. Si fuéramos a hacer ese café de sifón de 5 tazas en este caso, de este Street Medina, yo les podría dar una receta de más o menos 450 mililitros de agua por más o menos 24 gramos de café. ¿Sí? Este café que tenemos acá, aprovecho para hablar de él, es un café de la señora que se llama Astrid Medina, es un origen Tolima, como ya les expliqué ahorita, el origen es del sitio específico de donde sale el café, entonces es mucho más especial porque es origen Tolima y solamente sale de la finca de la señora Astrid Medina. Fue ganadora de la Taza de la Excelencia en 2015, es una caficultora que ha sido golpeada por la violencia y es muy estricta en sus métodos de beneficio y es muy pareja o muy consistente en cada perfil que sale. Como algunos de ustedes saben, en Colombia somos aún más privilegiados porque podemos tener cosechas durante todo el año, ¿sí? Hemos visto o vemos en televisión que muchas veces dicen, están necesitando chapoleros o recolectores en Armenia, que viene la temporada alta, ¿sí? En este momento podemos decir que estamos en esa temporada en el sur del país. En el Huila más o menos es en la mitad, la cosecha grande como tal, ¿sí? Y tenemos acá en Colombia una mitaca, que es como una cosecha de mitad de año, que es buena, pero no es tan buena como la principal. Y aparte de eso, como les digo, podemos tener cosecha durante todo el año cuando estamos hablando de cafés de altura. O sea, todo el año el palito va a dar cafecito. Entonces, esta señora es muy consistente en esos perfiles, en que el café de final de año, de la mayor producción,
es muy parecido al café de la mitad, o sea, todos los procesos que ella tiene en su finca son muy consistentes, lo seca de igual manera, lo recoge de igual manera, escoge los mismos granos y empiezan a jugar con esos procesos de beneficio. Y este café en particular, pues podemos ver acá donde les estoy señalando, tiene el perfil sensorial, ¿sí?, del café. En este caso lo voy a coger para leerles y dice: sabor a frutos rojos, cacao y limonaria, aroma y fragancia a fresa, albaricoque y nuez, con un sabor residual corto y un cuerpo medio. El sabor residual es lo que nos queda después de haber tomado el café. ¿Sí? Muchos dicen, después de almorzar, ¿querés alguna cosa? No, porque no me quiero quitar el sabor al almuerzo. Eso es el residual. Y un café de alta calidad o un café especial es aquel que cuando nosotros tomamos y hablamos sentimos ese sabor a café por toda nuestra cavidad nasal y todo ese tipo de cosas, y ya les voy a hablar un poco más acerca de eso. Este café en especial tiene por acá un código de QR, ¿sí? Acá lo tiene. Y como nosotros en Amor Perfecto lo que hacemos también es resaltar la labor del caficultor. Cuando la persona lee este código QR, lo lleva a un viaje virtual, ¿sí?, por la finca. Le dice quién es la señora, hace cuánto tiempo lleva cultivando café, cuántas personas se ven beneficiadas por su finca. ¿Sí? ¿Qué es un qué, perdón? Bueno, nos están preguntando nos dicen dipper, pero creo que es dripper, ¿sí? El dripper es una cafetera, se conoce como cafetera de goteo, muy parecido a este método que tenemos acá. El dripper o B60 también es un método que tiene también, no lo tenemos acá, pero se asemeja mucho a un embudo, ¿sí? Y tiene unas estrías en su parte interna. Voy a coger este como para explicarles un poquitico más cómo podría ser ese dripper. Tiene un embudo muy parecido a este, ¿sí?, y tiene unas estrías acá. Es un método de filtrado por gravedad que más o menos debe ser alrededor de 2 minutos y medio, también 3 minutos, y lo que hace es resaltar también la acidez y lo que hace es resaltar la dulzura. Entonces, esas estrías lo que hace es que se hagan unos colchones de aire entre el método y el filtro, haciendo que la extracción o el flujo de agua sea más continuo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Hay varios drippers, hay uno 0.1 y hay uno 0.2 que es más grande. El 0.2 puede, digamos, al menos con 35 gramos de café y aproximadamente 300 mililitros de agua. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos nuestra porción de café, que serían 24 gramos, y lo que vamos a hacer es una preinfusión. La preinfusión es echarle un poquitico de agua, pero que todos esos granos queden en contacto con agua, ¿sí? Porque si yo tengo, por decir algo, estos son 2 granos de café o 2 partículas de café, y yo he hecho agua y solo se moja esta, solo estoy extrayendo de esta y esta no, ¿sí? Entonces, por eso, cuando hacemos ese método, lo ideal es que el agua toque todas las partículas y la extracción sea más pareja en todos los granos de café, ¿sí? Esa preinfusión lo que hace es que los poros del café se abran y permita que el café entre hasta muy adentro del granito y me empiece a extraer lo que yo quiero extraer de mi café como tal. Al cabo de más o menos 30 segundos después de la preinfusión, vamos con 2 vertidos de igual tamaño, de aproximadamente 100 mililitros o 125 mililitros, en forma circular, despacio, para que no genere mucha salpicadura o genere mucha turbulencia, y vamos haciéndolo despacio, ¿sí? Ok. Bueno, lo ideal de tomarnos un café recién preparado es que no pase pues más de 5 minutos, ¿sí?, para poder alcanzar a degustar eso. Si lo queremos recalentar, pues lo ideal no es recalentarlo, ¿sí? En la prensa hay veces nos sobra y lo ideal es servirla toda y tomárnoslo. Lo ideal es sentir el café en 3 tiempos, caliente, tibio y frío, pero no exageradamente frío, ¿sí?, ya cuando se está enfriando, y ahí es como lo más recomendable. Bueno, espero que les haya gustado esta charla. De café podemos hablar muchísimo más. Nos pueden, digamos, preguntar más adelante, o si alguna vez nos vemos, nos pueden preguntar muchísimo más por ahí. Y les agradezco a todos por estar tan activos en el chat.
por darme la oportunidad de presentar esta deliciosa taza de café y espero que lo hayan disfrutado en casa. Nos vemos pronto. Ok. Y por último les quiero recordar la encuesta de satisfacción que la pueden encontrar debajo de la transmisión para que para que podamos estar con una relación pues más cerca con ustedes y saber y conocer más de cómo les pareció nuestra charla de hoy. Listo, espero que estén muy bien y nos vemos muy pronto.